You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Ateína Bailón, miembro de la policía, orgullo panameño, mujer incansable. 5-4-3-2. Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know desde Panamá 507 en la casa. Ateína Bailón, panameña, miembro de la Policía Nacional, luchadora incansable, una guerrera que nos ha dejado en alto en más de una ocasión en un deporte que, como vengo diciendo hace mucho tiempo, otro de los deportes abandonados por el gobierno, por todos los gobiernos y por supuesto también por la empresa privada. Un poquito más de apoyo, con instalaciones, con beneficios, con las garantías, a veces los guantes, la indumentaria, los rines. O sea, el boxeo, para mí, no sé de qué opinarás tú, pero para mí es uno de los deportes, si no el deporte que más glorias le ha dado a Panamá. Incluso hay países en el mundo que conocen a Panamá por Roberto Durán. Roberto Mano de Piedra Durán es Panamá. Y así otros grandes como Ismael Laguna, otros grandes como Panamá Al Brown, el primero. Hilario Zapata, y o sea, la lista es enorme, pero son boxeadores de antaño. Hoy en día, hoy por hoy, tenemos buenos boxeadores, tenemos muy buenos prospectos, pero el apoyo, señoras y señores, por parte de los medios también de comunicación. Siempre lo vengo diciendo, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué nos ha dado el fútbol? ¿Qué nos ha dado el boxeo? Vamos a ver aquí a Ateína Bailón, imágenes. Antes, mostrarles su entrada al ring. Qué orgullo poder ver la bandera panameña en Atenas, perdón. Sí, Atenas fue el primer país de las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas modernas. Qué orgullo poder ver la bandera panameña, ¿verdad? A través de unas Olimpiadas en París, Francia. Escenas del combate. Escenas del combate. Aquí estamos viendo escenas del combate de Ateína Bailón ante la kazaja, su rival, ¿verdad? De Kazajistán, que estaba ganando la pelea, ¿verdad? Entiendo que estaba ganando ante Valentina Halsova de Kazajistán, otra antigua república de la extinta Unión Soviética, ¿verdad? Pero ahora Kazajistán desde 1990-91 es una república independiente, Kazajistán. Entonces aquí está Ateína Bailón representando orgullosamente a Panamá y no es de ahora, lo viene haciendo desde hace mucho rato. 75 kilogramos y avanza a cuartos de final, ganándole a Valentina Halsova en los cuartos de final. Vamos a ver el momento emotivo y dramático en el cual Ateína Bailón, viniendo de atrás, gana la pelea. Veamos. ¡Ojo! Ateína Bailón, la panameña vino de atrás, No sé, la de Kazajistán se queda. ¿Qué? Ateína Bailón, porque estaba perdiendo la pelea y ganó el último asalto y consiguió la victoria. Ateína Bailón, dígame, tenemos esta pelea el 4 de agosto a las 9 de la mañana. Ya me adelantaron, 4 de agosto, no te pierdas los detalles porque la vamos a tener en vivo, 9 de la mañana. No digo nada tampoco. Ateína Bibeishi Bailón, ganadora en decisión dividida 4-1. Eso es parte de la actividad, porque ella rompe el hielo para la próxima pelea ya viene mejor. Esperemos que así sea. Escuchando los comentarios de es emocionante, de verdad es inevitable no emocionarse ante algo tan especial. Una panameña me llena de orgullo como panameño. ¿Cómo no me voy a emocionar? Estamos ante la expectativa de una posible medalla, aunque sea de bronce. Imagínate eso. Aunque sea de bronce. Entiendo que, bueno, vimos la pelea, venía de menos a más. Y esperamos realmente que ya haya roto el hielo, que las rivales son difíciles, obviamente son complicadas.
Y aquí dice que, aquí dice, por ejemplo, un comentario, la gente criticando, yo no sé quiénes estarán criticando a Teina. Y lo que no saben es que cada uno de los atletas que llegó a las Olimpiadas llegó por su propio esfuerzo, sin apoyo. Nadie les regaló nada y aún así nos representan orgullosamente. Ese es un gran comentario porque es verdad. No hay apoyo. No hay apoyo por parte de los gobiernos. Esperamos que en este gobierno de José Raúl Mulino el deporte sea una prioridad. Porque aquí estamos viendo una héroe nacional, orgullosa, representando a nuestro país. Me emociona, la verdad es difícil. Me emociona. Todos lo han hecho muy bien. Todos nuestros atletas lo han hecho muy bien. Pero nuevamente, nos enfocamos, y no es por hablar mal del deporte del fútbol, pero siempre nos enfocamos en el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol. ¿Qué nos ha dado el fútbol? Respóndame usted la pregunta. ¿Qué nos ha dado el fútbol a nosotros? Y siempre enfocados solamente en el fútbol. Y mira los atletas, uno aquí, uno allá, eso también es parte de la cultura panameña que, y yo digo más atrás, los medios de comunicación tradicionales solo cada 4 años prenden el televisor para ponernos estos deportes de que jabalina, el martillo, la carrera de los 100 metros plano, natación, gimnasia rítmica, arco y flecha, hockey sobre césped, rugby, deportes que aquí en Panamá se practican, aunque usted no lo crea, pero que no cuentan con el... No, y no he hablado del baloncesto, el tenis de mesa. Aquí en Panamá hay muy buenos jugadores de tenis de mesa. Ese que le dicen ping pong, pero se llama tenis de mesa. Y también, o sea, Panamá tiene buenos atletas en el deporte del tenis de mesa, entre otros tantos deportes que se juegan aquí, hockey sobre césped, flag football. Panamá tiene buenas delegaciones, buenos equipos, muy buen talento. Panamá tiene muy buen talento deportivo, pero nuevamente falta el apoyo del gobierno, falta más instalaciones, falta más preparadores, más docencia. Desde la escuela se comienza, ya yo lo venía diciendo en el video anterior. Debe ser una prioridad por parte del Ministerio de Educación de Lucy Molinar. Tenemos una gran oportunidad con Lucy Molinar. Ella tiene una gran oportunidad, levantar el deporte. Yo la vi muy emocionada con el caso de Hillary Heron, porque también a mí me llena mucho de orgullo Hillary Heron. ¿Por qué? ¿Cuándo usted ha visto una panameña en gimnasia haciendo? O sea, esto no se ve. Y aquí es donde tú te das cuenta. Aquí donde, no, y han habido representantes, pero llegando al nivel de las Olimpiadas y haciendo buen desempeño, y nos quedamos cortos, pero nos queda la experiencia de que sí se puede. Entonces, Ateina Bailón, ¿desde cuándo lo viene intentando? ¿Desde cuándo viene luchando Ateina Bailón? Los deportes no tradicionales, quizás no tradicionales porque no se enfocan en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, aquí estamos viendo una panameña que nos representa dignamente y me llena de orgullo. Y como dice el comentario, prácticamente con las uñas han llegado donde están, esforzado, enseñándolo todo. Y esperamos más apoyo, que este medio, esta red social me sirva a mí para llegarle a más personas que lleven el mensaje a la ministra Lucy Molinar, al Ministerio de Cultura también, a la presidencia, a la empresa privada, a los medios de comunicación, que apoyen más al deporte alternativo. La esgrima, aquí en Panamá, aunque usted no lo crea, hay panameños talentosos en la esgrima. Hemos tenido buenos exponentes que han ido a las Olimpiadas y todo, pero nuevamente aquí no hay una escuela accesible, económica, con indumentaria. Estas son las cosas que llenan de orgullo a un país. Además, es mente sana, cuerpo sano, atletas panameños, dejar de comer comida chatarra y tener una vida sedentaria. Eso es hacer deporte. Ateina Bailón y todos los 8 atletas nada más que nos han representado, por lo menos el panameño que lo hizo ayer en natación, ganó su hit. Sí, nada más eran 3, pero ganó su hit.
Se quedó corto, bien, pero hay que seguir intentando. Aquí hay que hacer más apoyo al deporte, a la natación. Desde pequeño debe intentar, desde la escuela, yo digo que desde la primaria debe intentarse lo de la natación, para ir desarrollando el talento en nuestros estudiantes. Yo creo que todo comienza con la escuela, desde las escuelas. El deporte, la educación física debe dejar de ser simplemente patear una pelota o hacer un dribbling o tratar de jugando béisbol o apañando, que ni siquiera hay escuelas que tienen suficiente cantidad de guantes, ni manilla, ni bate. ¿Verdad? Pelota de fútbol, una pelota y unos conos, ya nos fuimos. Baloncesto, una pelota de baloncesto, ahí está el aro cayéndose en las escuelas primarias, en la escuela secundaria, con los gimnasios cayéndose a pedazos. Son situaciones que es el abandono que tienen los gimnasios de boxeo. Aquí en Panamá casi no hay, y los que hay están cayéndose a pedazos. Vaya usted al Roquero Alcázar. Le han metido la mano, sí, por supuesto, pero faltan más como el Roquero Alcázar. Y hay muchas mejoras que hay que hacer. Mantenimiento de la palabra clave. Disciplina, constancia, perseverancia, más apoyo por parte de los gobiernos. Se han olvidado por décadas del deporte en Panamá, que tanta gloria nos da. Y ahí nuevamente yo toqué el tema. Yo sé que a muchos les molesta, pero allá en Cuba, que es un país más pobre que nosotros, allá apoyan el deporte, mente sana, cuerpo sano. Siempre Cuba ganando medallas en todas las olimpiadas, en todas, en algunas más que otras. ¿Por qué Panamá no puede? Y eso que nosotros somos capitalistas, somos demócratas, tenemos elecciones demócratas. Entonces, aquí es donde yo digo y yo veo. ¿Por qué nos comemos ideología y aplicamos lo positivo? Saquemos lo positivo de cada país, de cada cultura, y aprendamos de eso. No todo es malo. Bueno, ahí te la dejo ahí para que pienses. You know, bra.